Seguimos conversando con el embajador Gerson Hernández, como decíamos, embajador de carrera que empieza con tercer secretario, segundo secretario, consejero, ministro, consejero y embajador después de unos 20 años, ¿no? 25 años. Qué bueno cuando los gobiernos tienen esa disposición de una carrera diplomática formal, donde sabes, como los militares, que llegas hasta el último grado y te retiras como embajador, como nos pagan la jubilación, pero muy poquita. No hablemos de esas cosas desagradables, Sí, lo que es la jubilación actual de un diplomático o de un profesor claro. universitario. Ahora en esa carrera militar es interesante que estás ahora más en la parte técnica, científica, pero fuiste director de protocolo también, ¿no? Sí, al final, como anécdota, te puedo decir que la agenda en aquel momento, las multilaterales que habían, las reuniones eran siempre de orden político, pero la sustantividad de las agendas era la parte económica. Y yo era el director general de Economía. Entonces un día José Vicente Rangel me dice, mire, usted lo voy a pasar como director del protocolo. Le digo, ¿por qué no? Yo estoy bien en economía. No, pero es que la agenda, el peso es la economía y eso es lo donde usted me puede apoyar. Entonces, yo llevaba los dos sombreros, la Dirección General de Economía y la de Protocolo. Tenía dos direcciones, dos secretarias, dos carros y un solo sueldo. Y ahora cooperación internacional estaba dentro de eso en la parte económica, ¿no? Sí, sí, bueno, Muchos claro, vínculos. la dirección se llama, o se llamaba, no sé cómo se llama ahora, Dirección General de Economía y Cooperación Internacionales. Y ahí La, lleva todo, pero creo que ahora lo dividieron, están divididos por los viceministerios, viceministerios creo. y los viceministerios cada uno, que yo no estoy de acuerdo en eso, porque eso son políticas. Y tú tienes una política que es global y tiene que haber estar centralizada y de ahí entonces tú la diluyes y la vas manejando entre las diferentes áreas. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, me decía uno de tus alumnos que trabaja mucho el tema petrolero en la realidad mundial, incluyendo el problema de los estrechos, que poco lo tratan, como el estrecho de Hormuz, creo que una de las muchachas que trabaja con nosotros hizo un trabajo sobre esto. En el mundo petrolero, ¿cómo está la situación geopolítica hoy en día con tanto conflicto y guerra? Bueno, vamos a decir, el punto caliente ahorita está, bueno, ya ha bajado un poco, que fue toda esa parte en el estrecho de Hormuz que estuvo bastante caliente y eran estos grupos que estaban alterando, pero no llegaron Los hutíes, verdaderamente. ¿no? De tendencia chiita. Sí, alterando. No, yo creo que fue más el escándalo que se hubo, porque inmediatamente se movilizaron la flota de los Estados Unidos, los ingleses y todos para no permitir que estos grupos, era una guerra, vamos a decir, de primera generación contra toda la Sí. alta tecnología que manejaban Pero sí, son 7 estrechos fundamentales que son clave en el comercio internacional del petróleo. Bueno, Comenzando por el cierre del Mar Rojo crea un problema inmenso. Y el empezando canal de con eso Suez. que fue la primera vez que se visualizó con la Guerra de los 7 días, cuando Egipto cierra el estrecho y se queda esa crisis petrolera. Y de ahí entonces los estrechos, Malaca, arriba en la parte de los países del norte, hay una serie de estrechos, inclusive abajo, que no es tan geopolítico. Pero sí lo es, no es porque une los dos, el Atlántico y el Sí, el caso del Mar Pacífico. Negro también, que es la salida al Atlántico El y Mar al Negro. Mediterráneo, sí. Entonces, todo ello, pero por donde cruza el petróleo fundamentalmente es hacia la parte oriental, hacia la parte de países árabes y al cuerno africano. Ahora, esa materia entra en un programa completo de petróleo. Se ve en petróleo, se ve en geopolítica, yo lo tengo en geopolítica, lo tengo en la Escuela de Estudios Políticos, se ve en economía, en la maestría de petróleo, se ve también el tema de los estrechos. Y nuevas realidades, tú que trabajaste el tema económico en la Cancillería, pero también creo que en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Estuviste vinculado en una cierta manera. Fui directo. Bueno, yo me formé profesionalmente en el Ministerio de Energía y Minas. En la época todavía, yo estaba cuando la nacionalización del petróleo con Grisanti. Calderón Berti, No, ¿no? antes, Valentín Hernández. Con ¿Qué? Valentín Hernández, el ministro de la nacionalización petrolera. Y después ahí empecé como analista y llegué a director de la Oficina de Asuntos Internacionales. ¿Cómo ves tú ahora las nuevas realidades económicas internacionales, el caso de los BRIC y nuevas situaciones frente al decaimiento de Estados Unidos, el ascenso de China, la situación de la guerra en Rusia? Es un mundo complicado, ¿no?
Es un mundo complicado, pero si tú te pones a ver todavía las fortalezas, las potencialidades de lo que decís, que es el orden económico actual en cuanto a la potencialidad de los Estados Unidos, la Unión Europea, creo que a los BRIC todavía le falta bastante. Evidentemente tú tienes una China que está en esto, Brasil que se está incorporando, pero todavía no les veo que verdaderamente puedan tener la fortaleza para desplazar. Y no creo que sea una cuestión de llegarse a desplazar las economías en este momento. La relación de los países del tercer mundo que tuvo tanta influencia en la época tuya con los no alineados. El nuevo orden, no, en la época mía tuya, y tú estabas en París. Sí. El nuevo orden económico internacional. Interesante que estaba, toda esta situación. el nuevo orden económico internacional, la UNCTAD, había toda una agenda verdaderamente dinámica que había. Lo que sucede ahorita es que yo creo que, por un lado, te lo decía a una joven ahorita ahí en la puerta, la integración inicialmente empezó a agradar lo que puede ser la soberanía, porque en los procesos de integración la negociación, la soberanía se negocia. Tú negocias los espacios, tú negocias, eliminas las visas, que son actos soberanos. Pero la globalización acabó con lo que es la soberanía de los estados. Sí. Ya no existe. Entonces, realmente hay un nuevo orden internacional. Ahora, la integración esta no sería intermediaria entre el Estado muy pequeño en relación a grandes espacios económicos y lo que es la globalización. La Unión Europea, por ejemplo, es una defensa frente a la globalización mundial, pero también una unión de Estados con supranacionalidad. Sí, lo que sucede es que frente a mecanismos como lo que es la propia Unión Europea, que vemos que inclusive que Turquía, que es la bisagra entre Asia y Europa, tiene años buscando entrar a la Unión Europea y no le dan al paso. Los países nórdicos, ante la amenaza de Rusia, han comenzado a definir su entrada a la Unión Europea. Ahí sí existe eso. Pero en el tema de comercio les puede dar algún tipo de facilidades, en cuanto que digo, la eliminación de los aranceles. Pero tienes que realmente entrar y tener negociadores. Y esa es una de las tareas y las misiones de todas las escuelas que puedan existir en materia de estudios de economía, de integración. Ayer escribíamos nosotros en Universal también sobre negociación, la importancia de la negociación, que no solamente es en el campo del derecho internacional, sino en todos los aspectos de la vida, ¿no? Negociar, saber negociar las cosas. Mira, tú comienzas a negociar cuando le dices a tu papá que si puedes ir para el cine. Ya empieza con eso. Sí. De ahí paralelamente comienza. Y después cuando vienen los conflictos y la guerra. Las negociaciones y las capacidades de negociación con que tú tengas los elementos. Ahora, cuando tú en la negociación entras con amenazas, tienen que ser amenazas creíbles. Porque si no tienes esas amenazas creíbles, difícilmente puedes alcanzar tus objetivos. Nosotros hemos tenido creo que los procesos de negociación más tristes que yo he visto fue la muerte del ALCA. Porque no estábamos en Quebec, se estaba negociando el ALCA como una zona libre de comercio para toda la América Latina. Y Venezuela, con el presidente Chávez, logró echar para atrás ese proyecto, con el apoyo de Colombia, República Dominicana, Colombia, República Dominicana y Costa Rica. Apoyaron a Venezuela y murió el ALCA allá en la reunión de Quebec. ¿Qué sucedió? Vinimos cada uno de sus capitales y Colombia fue y firmó su acuerdo de libre comercio con Colombia. Y Costa Rica firmó su acuerdo de libre. Entonces ahí se perdió toda la fortaleza. Y es el problema que tenemos en América Latina, que mientras Europa nació de la Comunidad del Carbón y el Acero y el Euratom y el Tratado de Roma, nosotros tenemos 11 mecanismos de integración dentro de la región, comenzando con el CARICOM y terminando con el último que fue, si lo quieres llamar, mecanismo de integración al ALBA. Bueno, muchísimas gracias al embajador Gerson Rabanales. Es una conversación muy académica e interesante siempre. Vamos a seguir con la educación, con invitados especiales, donde una institución, además de estudiar aspectos internacionales, se dedica a la promoción del turismo como una fuente de armonía y de paz, y además los idiomas que son tan importantes en el derecho internacional. Ya regresamos.